Yo fui la única persona que ayudó a mi suegra cuando toda su familia le dio la espalda. Recientemente falleció y me dejó toda su herencia. Hola, soy Clara. Tengo 27 años y comparto mi hogar en la tranquila ciudad de Valle Dorado con mi hija, Alicia, de 7 años. Lo que voy a contar es una historia con muchos giros, pero intentaré narrar los acontecimientos importantes antes de llegar a la tensa situación actual. Hace algunos años, estuve casada con Daniel, de 30 años. Nuestro matrimonio duró casi 8 años y, a pesar de los buenos momentos, terminó de la manera más inesperada. Cuando estaba embarazada de nuestro segundo hijo, alrededor del segundo mes, mi vida dio un vuelco. Una noche, mientras Daniel dormía, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Sandra, su colega de trabajo. El mensaje no dejaba lugar a dudas, estaban en una relación. Sentí un profundo dolor, pero lo peor llegó cuando lo confronté. No solo admitió la infidelidad, sino que me soltó, sin mostrar emoción alguna, que Sandra también estaba esperando un hijo suyo. Fue como si el daño que me estaba causando no le importara en absoluto. Recuerdo sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Aquel descubrimiento desató una serie de eventos que aún me afectan. Las discusiones con Daniel se volvieron incesantes. Elena, mi entonces suegra, vino a casa para intentar mediar y ayudarme, pero el estrés me superó. Perdí al bebé. El día que eso ocurrió fue uno de los peores de mi vida. Estaba sola y asustada, y Daniel, en lugar de quedarse a mi lado, se fue con Sandra. Peor aún, me culpó por la pérdida, diciendo que si no hubiera causado tanto drama, el bebé habría sobrevivido. Fue Elena quien se quedó conmigo en esos días oscuros. Me cuidó cuando apenas podía levantarme de la cama y se ocupó de Alicia, que entonces tenía solo 3 años, asegurándose de que estuviera bien mientras yo lloraba sin consuelo. A pesar de todo, Elena nunca me juzgó ni me culpó. En cambio, me demostró un amor y un apoyo incondicionales que nunca olvidaré. El divorcio con Daniel fue una pesadilla. Intentó evadir la manutención de Alicia y dejó claro que no quería tener nada que ver con nosotras. Cuando el juez lo obligó a pagar, lo hizo de mala gana. Ni siquiera ha intentado mantener contacto con Alicia, lo cual me rompe el corazón. Mientras tanto, Sandra dio a luz al hijo de Daniel, y han estado juntos desde entonces. Para él, Alicia dejó de existir. En medio de este caos, Elena fue la única constante en nuestras vidas. Incluso cuando su familia la presionó para que perdonara a Daniel y aceptara a Sandra, ella se negó. Dijo que no podía apoyar algo tan injusto y dañino. Esto le costó caro. La familia comenzó a excluirla de eventos y reuniones, y prácticamente la dejaron de lado. Pero Elena, con su fuerza, me dijo que yo era su hija sin importar lo que dijera el resto. Con los años, nuestra relación creció aún más. Elena se convirtió no solo en la abuela de Alicia, sino en mi familia más cercana. Por eso, cuando su salud empezó a deteriorarse y perdió la capacidad de caminar, no dudé en acogerla en mi casa. Quería devolverle algo de todo lo que ella había hecho por mí. Y aunque cuidarla no fue fácil, sentí que era lo correcto. Lo que nunca imaginé es que su enfermedad y su muerte desatarían un conflicto que ahora amenaza con destruir la tranquilidad que habíamos construido. Actualización 1. El diagnóstico y el sacrificio. Cuando Elena enfermó, fue un golpe duro, especialmente para Alicia y para mí. Lo notamos primero en sus movimientos, pequeños tropiezos, dificultad para levantarse de una silla. Luego sus manos comenzaron a temblar, y finalmente llegó un diagnóstico, degeneración neurológica progresiva. Los médicos nos explicaron que su movilidad seguiría empeorando y que, eventualmente, necesitaría asistencia constante. Recuerdo la primera vez que hablamos sobre esto. Estábamos en la mesa del comedor, Alicia jugaba en la sala y el sol entraba por la ventana, iluminando el rostro de Elena. Con esa sonrisa suya, un poco cansada pero sincera, me tomó la mano y me dijo, Clara, no quiero ser una carga para ti ni para Alicia. Si es necesario, puedo ir a una residencia. Me negué de inmediato. No porque fuera fácil, sino porque sabía lo que ella había hecho por mí. La idea de dejarla sola después de todo lo que había sacrificado por nosotras era impensable. Además, Alicia la adoraba. Desde que Elena se mudó, Alicia parecía más feliz, más segura. Tenía a alguien a quien contarle sus secretos y que le escuchaba con atención. Así que tomé la decisión, Elena viviría con nosotras. Reorganizamos la casa, adaptamos un cuarto en la planta baja para ella, y contratamos a una cuidadora que la ayudara durante el día mientras yo trabajaba. Por las noches, era mi turno. Hubo momentos en que me sentía abrumada y agotada. Mi rutina cambió por completo, pero nunca me arrepentí. Me sentí agradecida de poder devolverle un poco del amor que nos había dado. La familia de Elena, en cambio, no lo veía así. Poco después de que se mudara, comenzaron los comentarios. Primero, llamadas bien intencionadas sugiriendo que estaría mejor en una residencia. Más tarde, se convirtieron en críticas abiertas, acusándome de usar su enfermedad como excusa para quedarme con su casa y su dinero. Un día, uno de sus hermanos llegó sin avisar. Era la primera vez que alguien de su familia venía. Me dijo directamente, ¿por qué insistes en quedarte con ella? Esto no es tu responsabilidad. Su lugar está con la familia. Respiré profundo antes de responder, yo soy su familia, y aquí está rodeada de amor y cuidado. ¿Por qué no le pregunta a Elena dónde quiere estar? No dijo nada más y se fue poco después, pero entendí que esto era solo el comienzo. A pesar de las críticas, Elena era feliz con nosotras, y eso era lo único que importaba. Actualización 2, el testamento y la revelación. Con Elena viviendo con nosotras, nuestra dinámica familiar se transformó. Alicia estaba encantada. Para ella, Elena no era una mujer enferma,
sino su mejor amiga. Verlas juntas era presenciar un milagro. Cada tarde, Alicia arrastraba sus crayones para mostrarle sus dibujos. Elena, a pesar de su salud, siempre encontraba la energía para admirarlos y darle pequeños consejos. Sin embargo, había noches en las que Elena y yo hablábamos a solas, y su tono era más serio. Me contaba lo aislada que se sentía de su propia familia, como le dolía que sus hijos y nietos, salvo Alicia, prácticamente la hubieran olvidado. Clara, tú y Alicia son lo único que me queda, me dijo una noche. Eres más mi hija de lo que cualquiera de ellos será nunca. Sus palabras me conmovieron, pero también me preocupaban. Un día, mientras estábamos las tres viendo una película, Elena me tomó de la mano y me miró a los ojos. Quiero que sepas algo, Clara. Cambié mi testamento. Mi corazón dio un vuelco. He dejado todo para Alicia, y una parte significativa será para ti, continuó. Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. Elena, no tienes que hacer esto. Es tu decisión, claro, pero si quieres incluir a Leo, el hijo de Sandra, lo entenderé. Ella negó con la cabeza con firmeza. Daniel tomó sus decisiones, Sandra tomó las suyas. Tú fuiste la única que estuvo aquí cuando nadie más lo estuvo. Tú y Alicia son mi familia. Acepté su decisión, aunque en el fondo me quedé con una sensación extraña, como si esto fuera el inicio de algo grande. Actualización 3, la despedida y el presentimiento. Pasaron un par de meses. Elena había recibido una carta de su abogado confirmando los cambios y quería asegurarse de que yo entendiera todo. Sé que vendrán problemas, Clara, pero no voy a cambiar mi decisión. Daniel y Sandra no merecen nada. Ellos me dejaron sola, igual que el resto de la familia. Tú y Alicia han sido mi única verdadera familia, y quiero que estén seguras cuando yo ya no esté. Poco después, Elena comenzó a empeorar. Sus momentos de lucidez se hicieron más cortos y su energía disminuyó. Un día, llamé a Daniel. Fue una llamada difícil, pero sentí que era mi deber. Le expliqué que su madre estaba empeorando y que si quería verla, debía hacerlo pronto. Está bien, iré, respondió, con un tono frío. Cuando finalmente llegó, trajo a Sandra. Fue una visita breve e incómoda. Elena estaba consciente, pero apenas y habló con ellos. Jack se limitó a preguntar por cosas superficiales. Se fueron. Sabía que no les importaba, pero verlo de cerca duele más, fue una de las últimas cosas que me dijo. Cuidamos de ella hasta el último momento. Elena falleció una mañana tranquila en su cama, con Alicia sosteniendo su mano. Fue un momento de paz y tristeza. Aunque dolió, también sentí alivio al saber que ya no sufría. Actualización 4, la confrontación en la puerta. El funeral de Elena fue sencillo pero hermoso. De su familia directa vinieron pocas personas, Daniel, Sandra y un par de primos lejanos. Ambos se quedaron solo el tiempo justo y luego se marcharon. Una semana después del funeral, mientras recogía juguetes en la sala, el golpe en la puerta me sobresaltó. Era insistente, casi agresivo. Al abrir, me encontré con una escena que nunca olvidaré. Frente a mí estaban Daniel, Sandra y otras 6 personas. Reconocí a algunos, eran los hermanos y sobrinos de Elena, aquellos que apenas se habían molestado en visitarla en sus últimos años. Todos tenían expresiones tensas, casi demandantes. Podemos pasar. Tenemos que hablar, dijo Daniel sin saludar. Mi instinto fue decir que no, pero abrí la puerta. Se quedaron de pie en el recibidor. Daniel fue el primero en hablar. Queremos saber qué está pasando con las cosas de mi madre. Sabemos que cambió su testamento y queremos asegurarnos de que todo sea justo. Justo, esa palabra me sonó ridícula viniendo de él. Antes de que pudiera responder, uno de los hermanos de Elena intervino. Sí, escuchamos que te dejó todo a ti y a la niña. Queremos saber si eso es cierto y por qué. Respiré profundamente. Elena tomó sus decisiones en vida. Todo lo que hizo fue porque así lo quiso. Si tienen dudas, hablen con su abogado. Daniel se cruzó de brazos. Esto no puede ser. Sandra y yo somos familia, igual que ellos. Todos tenemos derecho a una parte. Derecho, repliqué, y mi compostura se desmoronaba. ¿Dónde estaban todos ustedes cuando Elena necesitaba ayuda? ¿Cuántas veces la visitaron o la llamaron siquiera? Yo puedo contar con una mano las veces que alguno de ustedes mostró interés. La sala quedó en silencio, pero las miradas tensas continuaron. Entonces, una de las sobrinas habló, eso no importa. Somos su familia. Tú no tienes derecho a quedarte con todo solo porque estuviste aquí al final. Lo siento si no están de acuerdo, pero Elena dejó claro lo que quería. Si quieren discutirlo, tendrán que hacerlo legalmente. Ahora, por favor, váyanse. Logré que se fueran. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Sabía que esto no era el final. Actualización 5, el inicio de la batalla legal. Apenas pasaron 2 días cuando recibí la primera llamada agresiva. Era Daniel. Clara, esto no se va a quedar así, fue lo primero que dijo. ¿Qué quieres, Daniel? Ya les dije que hablen con el abogado si tienen problemas, respondí. Lo hice, replicó, y el abogado confirmó que mi madre dejó todo para ti y para Alicia. ¿Qué hiciste para manipularla? No manipulé a nadie. Elena tomó sus propias decisiones, y tú lo sabes. Decisiones equivocadas, gritó. Esa casa y ese dinero deberían ser para su verdadero hijo y su familia, no para alguien que ya ni siquiera es parte de la familia. Mira, Daniel, no tengo tiempo para esto. Elena confió en mí y en Alicia. No en ti ni en Sandra. Si quieres pelearlo, adelante, pero sabes tan bien como yo que no tienes nada.
Colgué. Esa noche, revisé todos los papeles. Elena había sido meticulosa. El abogado me había explicado que Daniel no tenía fundamentos para impugnar el testamento, pero Daniel no era el tipo de persona que se rendía. A la mañana siguiente, mientras llevaba a Alicia a la escuela, noté un auto que no reconocí estacionado frente a mi casa. No había nadie dentro, pero su presencia me puso nerviosa. Le mencioné esto al abogado, quien me recomendó estar atenta y documentar cualquier comportamiento extraño. Esa misma tarde, encontré una nota anónima en el buzón. El mensaje era breve: devuelve lo que no es tuyo o lo pagarán tú y tu hija. Sentí un escalofrío. Llamé al abogado de inmediato, y su tono se volvió serio. Esto es algo que debes tomar en serio, Clara. Habla con la policía y presenta una denuncia. No ignores esto. Esa noche, sentada en el sofá con la nota en las manos, estaba aterrorizada, pero también llena de una renovada determinación. Elena me había confiado su legado y a su nieta, y no iba a permitir que esta gente, que solo aparecía por interés, arruinara la paz que tanto nos había costado construir. Estaba aterrorizada, pero también llena de una rabia justificada. Elena había confiado en mí y yo no iba a permitir que nadie nos intimidara o nos quitara lo que ella había decidido darnos. Al día siguiente, fui a la estación de policía y presenté una denuncia formal. Aunque no tenía idea de quién había enviado la nota, algo en mi interior me decía que no sería la última vez que intentarían asustarme. Lo que no sabía era cuán lejos estaban dispuestos a llegar para conseguir lo que querían. Actualización 6. Escalada y advertencia. Después de presentar la denuncia en la estación, me sentí un poco más segura, pero sabía que esto era solo el comienzo. La policía se llevó la nota y me informó que investigarían, aunque dejaron claro que sin pruebas directas del remitente, poco podían hacer. Me recomendaron estar alerta y considerar la instalación de cámaras de seguridad en casa. Ese mismo día, contacté a una empresa para instalar un sistema de seguridad completo. No solo pusieron cámaras en los puntos clave, sino también sensores de movimiento y una alarma. Mientras las instalaban, mi teléfono sonó. Era una llamada desconocida y, al contestar, escuché la voz de Sandra al otro lado. Clara, esto está yendo demasiado lejos, comenzó con un tono que pretendía ser conciliador, pero que tenía un tinte de acusación. Mira, nadie quiere pelear, solo queremos lo que nos corresponde. Lo que les corresponde, repetí, tratando de mantener la calma. Sandra, ni tú ni Daniel hicieron nada por Elena. ¿De qué derechos hablas? Ella era la madre de Daniel. Eso debería bastar, ¿no? No estoy diciendo que nos des todo, pero al menos una parte justa. Justa. Tuve que contener una carcajada amarga. Sandra, no voy a discutir esto contigo. Si realmente creen que tienen algún derecho, háganlo legalmente, pero te aseguro que perderán. Sandra suspiró y su tono cambió drásticamente. Mira, Clara. No queremos llegar a más extremos, pero Daniel está muy molesto. Si no cooperas, no puedo garantizar que las cosas no se compliquen. Eso fue todo lo que necesité escuchar para colgar. Su advertencia me dejó con un mal sabor de boca, pero también reforzó mi decisión de no ceder. 2 días después, mientras recogía a Alicia de la escuela, me encontré cara a cara con Daniel. Estaba apoyado contra su auto, esperándome, y su expresión era más severa de lo habitual. Le pedí a Alicia que se quedara en el coche mientras él y yo hablábamos a unos pasos de distancia. No voy a cambiar de opinión, Daniel, le dije antes de que pudiera empezar. Esto no es una negociación, Clara, respondió con los dientes apretados. Es mi madre de quien estamos hablando. No sé qué le hiciste para convencerla, pero esto no está bien. ¿Qué le hice?, repetí, incrédula. ¿En serio tienes el descaro de decir eso? Tú la abandonaste. Tú la ignoraste cuando estaba enferma, y ahora vienes a reclamar lo que te corresponde. Era mi madre, repitió, casi como un mantra. No voy a permitir que tú, alguien que ya ni siquiera es parte de esta familia, te quedes con todo. Me di cuenta de que no iba a razonar con él. Estaba cegado por su orgullo y por Sandra. Haz lo que tengas que hacer, Daniel. Pero te advierto, no voy a dejar que nadie ponga en peligro a Alicia o lo que Elena decidió para ella. Daniel se inclinó un poco hacia mí y dijo en un tono bajo, te arrepentirás de esto. Esa noche, mientras Alicia dormía, escuché un ruido afuera de la casa. Revisé el monitor de las cámaras de seguridad y vi a 2 siluetas cerca de mi buzón. Llamé a la policía. Cuando llegaron, encontraron otro sobre en el buzón. Esta vez, el mensaje era más directo, no puedes esconderte detrás de un papel. Si no haces lo correcto, haremos que lo entiendas. La policía revisó las grabaciones, pero las figuras estaban encapuchadas. Me dijeron que seguirían investigando, pero me recomendaron mantenerme alerta y, si era posible, no estar sola en casa por mucho tiempo. Actualización 7. Apoyo y advertencia interna. La visita al buzón y el nuevo mensaje dejaron claro que las cosas estaban escalando rápido. Al día siguiente, no solo reforcé las cerraduras, sino que instalé más cámaras. Hablé con algunos vecinos y les pedí que me avisaran si veían algo sospechoso. Además, decidí contactar a un amigo cercano, Marcos, quien había sido como un hermano para mí. Le expliqué lo que estaba pasando y, sin dudarlo, se ofreció a quedarse en la casa por un tiempo. Su presencia me tranquilizó. Una semana después, mientras hacía compras en el supermercado con Alicia, me encontré con Sandra. Se acercó con una sonrisa falsa y comenzó a hablar en voz alta. Sabes, Clara, es una lástima que te estés comportando de esta manera. Daniel y yo solo queremos lo que es justo, pero parece que prefieres causar problemas. La familia de Elena está devastada por tus acciones. Finalmente, me volví hacia ella. Sandra,
Este no es el lugar ni el momento para esto. Si tienes algo que decir, dilo a través de un abogado. Oh, claro, siempre tan diplomática, dijo con sarcasmo. Pero no puedes esconderte detrás de abogados para siempre. Tomé a Alicia de la mano y me alejé. Esa misma noche, mientras estaba en casa con Marcos y Alicia, alguien llamó a la puerta. Miré las cámaras y vi a una mujer que no reconocía de cerca. Al abrir, me encontré con una de las primas de Daniel, Laura, quien había estado presente el día que toda la familia apareció. No quiero problemas, dijo rápidamente. Solo quiero hablar contigo a solas. Le pedí a Marcos que se quedara con Alicia mientras salía al porche. Laura parecía nerviosa. Clara, sé que todo esto se ha salido de control, comenzó con voz temblorosa. Pero quiero que sepas que no todos estamos de acuerdo con lo que Daniel y Sandra están haciendo. ¿Por qué estás aquí, Laura? Porque creo que necesitas saber que están planeando algo más. Daniel está furioso y Sandra lo está alimentando con ideas irracionales. Escuché que están considerando impugnar el testamento y, si eso no funciona, intentar asustarte lo suficiente para que cedas. Ya lo están intentando, respondí. Pero no voy a ceder. Laura asintió lentamente. Solo ten cuidado. Daniel no es el mismo de antes. Sandra lo ha cambiado, y no para bien. No sé qué más puedan hacer, pero quería advertirte. La conversación me dejó una mezcla de sentimientos. Por un lado, aprecié la honestidad de Laura, por otro, su advertencia confirmaba mis temores. Llamé nuevamente al abogado y le pregunté qué opciones tenía si las amenazas continuaban. Me sugirió considerar una orden de alejamiento contra Daniel y Sandra si podía demostrar que las amenazas eran constantes. Actualización 8. Victoria legal y calma tensa. Al día siguiente, mi abogado presentó la solicitud para una orden de alejamiento contra Daniel y Sandra. Las pruebas estaban de nuestro lado, las notas amenazantes, las visitas no deseadas y los mensajes. El abogado me explicó que, aunque el proceso podría tomar unos días, la orden cubriría no solo a Alicia y a mí, sino también la casa. Me sentí un poco más tranquila. Esa misma tarde, mientras Alicia jugaba en el patio trasero, escuché un fuerte ruido en el garaje. Corrí y encontré una de las ventanas rota. No vi a nadie, pero las cámaras captaron a una persona encapuchada huyendo. Llamé a la policía de inmediato. Aunque no pudieron identificar al intruso, la visita reforzó mi decisión de no relajarme. 2 días después, Laura volvió a contactarme para informarme que algunos miembros de la familia también estaban empezando a cuestionar las acciones de Daniel y Sandra. Al parecer, estaban incómodos con el nivel de agresividad que estaban mostrando y habían decidido mantenerse al margen. Esto me ayudó a sentirme menos aislada. La orden de alejamiento fue aprobada rápidamente. Y, aunque Daniel y Sandra intentaron impugnar el testamento, el juez desestimó su caso por falta de fundamentos. Elena había sido clara y había tomado sus decisiones en pleno uso de sus facultades. Daniel salió del tribunal visiblemente frustrado, mientras Sandra intentaba calmarlo. Aunque el fallo era una victoria, no me permití bajar la guardia. Sabía que podrían intentar algo más, pero al menos ahora tenía la ley de mi lado. Por ahora, las cosas han estado tranquilas. Daniel y Sandra no han hecho más movimientos, pero no puedo evitar sentir que esto aún no ha terminado del todo. Sin embargo, estoy decidida a seguir adelante. Elena confió en mí, y no voy a permitir que el legado que dejó para Alicia sea arrebatado por quienes no hicieron nada para merecerlo. Si intentan algo más, estaré lista.